Antes de empezar con el sermón, primeramente quiero agradecer demasiado al pastor Adrián, que me ayudó mucho a preparar este sermón. Este sermón va a ser acerca de la entrada triunfal. No es el más fácil. Si leen los primeros 7 capítulos se van a dar cuenta que los 7 primeros versículos es pura narración, no hay instrucción, como Pablo en las epístolas. Entonces quiero agradecer mucho a Adrián y también a los hombres que Dios levantó a través de la historia del cristianismo, que también leí muchos comentarios que me ayudaran a guiarme en este sermón. Entonces, hermanos, si podemos ir a Marcos capítulo 11 y vamos a estar ahora en el versículo 1 al 11. Marcos capítulo 11 y vamos a estar en el versículo 1 al 11. Hermanos, esta mañana estaremos viendo la entrada triunfal y esta historia, muchos teólogos dicen que para nosotros debería de ser uno de esas historias que nosotros escudriñemos verdaderamente. Porque es más que una simple historia, está marcada por hechos, por simbolismos y está marcada por profecías del Viejo Testamento que apuntan a Jesús como el Mesías y el Rey prometido que Dios iba a enviar. En este momento es crucial porque de los capítulos 1 al 7 estamos viendo que Jesús mantiene su identidad secreta como el Mesías. Y luego en los capítulos 8 al 10 Jesús empieza a revelar hacia sus discípulos como el Mesías venidero. De hecho, es en el capítulo 8 donde le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quiénes piensan que soy yo? Y Jesús contesta y dice, y Pedro contesta y dice: tú eres el Cristo. Y Jesús no lo niega, sino que Jesús lo afirma en ese momento. Y en el capítulo 9 vemos cómo Jesús muestra su gloria a 3 de sus discípulos. Y en estos 3 capítulos del 8 al 10, Jesús está constantemente diciéndole a sus discípulos su misión. Él iba a venir a morir, iba a resucitar en el tercer día. Es en el capítulo 11 donde vemos un cambio. En este capítulo 11 ahora Jesús está preparando su entrada triunfal para que así ahora Él se pueda revelar hacia públicamente como el Mesías. Aunque no lo va a proclamar, vamos a ver cómo los israelitas, los judíos en este momento, ellos reconocieron a Jesús como su Mesías. Pero lastimosamente, hermanos, los judíos que lo recibieron no tenían un entendimiento correcto de quién era el Mesías bíblicos. Y tenían sus esperanzas en un falso Mesías. Ellos solamente buscaban ser salvados del imperio romano. Pero nuestro problema, como dice la palabra de Dios, es que va más allá de lo físico, sino que nuestro problema es que nosotros somos pecadores y eso ha causado en nosotros una división entre nosotros y Dios. Nosotros, por ser pecadores, sabemos que nuestro castigo y lo que merecemos es la ira de Dios. De hecho, hay un salmo que dice, en donde habla de las misericordias de Dios y dice que Dios no nos trata como nos debería de tratar. Él nos muestra mucha misericordia. Hermanos, Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios, no vino a salvarnos de los problemas físicos. Él no vino a salvarnos de cosas físicas. Él no vino a salvarnos de las finanzas. Él no vino a salvarnos de nuestras ansiedades. Nuestro problema no es físico, nuestro problema es espiritual. El punto del sermón es y una disculpa que no se los puse aquí, pero el punto del sermón es debido a que Jesús es el Mesías prometido, ¿puedo yo poner mi fe en Él y tener aseguranza de que me ha salvado de la ira de Dios? Debido a que Jesús es el Mesías prometido, ¿puedo yo poner mi fe en Él y tener aseguranza de que me ha salvado de la ira de Dios? Entonces la pregunta que quiero que esté en nuestros corazones y en nuestras mentes es esta. Cuando viniste a buscar a Jesús para salvación, ¿de qué querías ser salvado tú? ¿De qué es lo que estabas buscando ser salvado? Hay muchas personas que dicen que vienen a la iglesia y la razón que ellos vinieron a la iglesia fue porque su matrimonio se estaba descomponiendo. Y que ahora en la iglesia su matrimonio ha crecido y han estado en paz los dos, que es algo bueno, es un resultado de llegar a ser cristiano. Pero nosotros no debemos de buscar salvación en esas áreas, sino que la única cosa en que nosotros debemos de buscar salvación
es de la ira de Dios y saber que Cristo nos salva espiritualmente de la ira de Dios. Entonces, hermanos, esta pregunta quiero que la tengan en sus corazones. Cuando vinimos a Jesús, ¿qué es lo que estamos buscando? Salvación. Entonces, el título del sermón es la entrada triunfal. Y si pueden ir a Marcos capítulo 11, y vamos a estar en el versículo, primeramente, este sermón lo he rompido en 3 secciones. La primera sección va a ser del 1 al 7 y lo he titulado El Mesías viene humildemente montado en un pollino. Marcos capítulo 11 versículos 1 al 7 lo he titulado El Mesías viene humildemente montado en un pollino. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice por qué hacen eso, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Hermanos, en el versículo 1 nos está diciendo que estaban cerca de Jerusalén los discípulos, y Jesús, ya como vimos en el capítulo pasado, ya tenía a Jesús puesta su mirada en Jerusalén. La entrada triunfal marca la última semana de Jesús con vida, y podemos decir que esta última semana de Jesús es una de las semanas más ocupadas de su ministerio. Porque mientras que los evangelios antes de la entrada triunfal están marcando 3 años de ministerio, del versículo 11 al 16, en Marcos, que es un tercio del evangelio de Marcos, está marcando solamente una semana. Juan, del capítulo 1 al capítulo 12, solamente está marcando otra vez 3 años, pero el evangelio de Juan tiene, creo, si no estoy equivocado, 22 capítulos, y es del capítulo 12 al 22, donde Juan nos está hablando solamente acerca de la última semana de Jesús. Esta última semana de Jesús es muy ocupada, y se mencionan 4 lugares aquí. Se menciona Jerusalén, se menciona Betfagé, se menciona Betania y se menciona el monte de los Olivos. Y estos lugares son muy importantes porque en esta última semana Jesús estaría en todos estos lugares. En Jerusalén él estaría en el templo, y lo vamos a ver constantemente debatiendo con los fariseos y escribas. En Betania da enseñanzas a sus discípulos, y en el monte de los Olivos es donde Jesús es arrestado, y es también donde Jesús va a orar al Padre antes de su arresto. Y estos lugares estaban muy cerca del uno al otro, y es por eso que nuestro Señor Jesús pudo hacer demasiadas cosas en tan solo una semana en estas ciudades. De hecho, es cerca del monte de los Olivos donde Jesús, no es en el monte de los Olivos, pero es cerca del monte de los Olivos donde nuestro Señor Jesús tiene la última cena con sus discípulos. Jesús, en el versículo 2 y 3 vemos que envía a 2 de sus discípulos a que le trajeran un pollino. Un pollino es un burro joven. Aquí vemos cómo Jesús está preparando él mismo su entrada triunfal. Él sabe que él es el Mesías, entonces él comienza a prepararlo, y lo que Jesús hace es que él es específico a lo que él quiere que le traigan, porque él va a cumplir una profecía, como vamos a ver ahorita. Jesús les dice: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Su misión era simple, era traerle un pollino a Jesús, pero este burro debería ser un burro quien nunca nadie se ha montado. Es el Dr. R.C. Sproul que comenta que en el Antiguo Testamento, cuando los reyes del burro los reyes del burro, los burros del rey y los caballos del rey, nadie los podía montar. Solamente la única persona que montaba esos animales era el rey. Entonces, si Jesús está pidiendo un burro en el que nunca nadie se ha montado, es porque este burro y esta entrada triunfal ha sido preparada para un rey. Ha sido preparada para Jesús, quien es el rey y el Mesías prometido,
de acuerdo al Viejo Testamento. En el versículo 4 al 7 está la misma narrativa. Ellos van a la aldea y ven al pollino tal como Jesús les dice. Hubo una resistencia de las personas tal y como Jesús les había dicho que iba a haber. Ellos respondieron tal y como Jesús les había dicho que respondieran. Si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Digan, el Señor lo necesita. El hecho de que Jesús dijo lo que iba a suceder a sus discípulos detalle por detalle y que ellos les dijo cómo ellos deberían de responder a estas personas, hermanos, eso nos muestra algo muy importante de Jesús. Y es que este hombre no es un simple hombre, sino que él tiene un atributo divino. Es decir, un atributo que solamente Dios posee. Él es omnisciente. Él sabía lo que iba a pasar, él sabía todas las cosas y él se los dice a sus discípulos detalle por detalle. Este hombre que está preparando su entrada triunfal no es un simple hombre, sino que él es Dios encarnado. En el versículo 7 los discípulos ya vienen y le traen el pollino y ellos mismos echan sus mantos para hacer una silla de montar para sus rabinos. Son discípulos y están cuidando de su maestro. Ahora ya vimos los versículos 1 al 7, pero todavía no hemos terminado. Les dije, hay simbolismo y hay profecías del Viejo Testamento que se cumplen en este momento. Aquí mismo, hermanos, se cumple la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y si tienen sus Biblias pueden ir ahí. Es Zacarías 9, versículo 9. Y dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un ¿qué? En un asno, en un pollino, hijo de asna. Cuando el profeta Zacarías da esta misma profecía, el pueblo de Israel acababa de regresar del exilio. La nación de Israel estaba destruida, el templo había sido destruido. Entonces una de las cosas que los israelitas en ese tiempo hicieron fue volver a construir el templo. Y en ese momento Dios levanta un profeta llamado Zacarías, que me encanta lo que significa su nombre en el hebreo, porque su nombre en el hebreo significa Dios recuerda. Y Dios le da una profecía al profeta Zacarías para que le dé a los israelitas esta palabra de aliento. Y esta palabra de aliento era para que ellos tuvieran esperanzas que Dios un día les enviaría un rey. Y este rey traería 3 características con él. Este rey sería justo, traería salvación y sería humilde. Hermanos, y la gran señal para ellos es que vendría montado en un asno, en un pollino. Ahora, mientras que Marcos solamente menciona el pollino, es Mateo quien en su relato de la entrada triunfal dice lo siguiente. Mateo capítulo 21, versículo 2. Diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Mientras que solamente Marcos menciona al pollino, es Mateo quien da un poco más de la descripción de lo que estaba pidiendo Jesús y es pidiendo al asna y al pollino. Nuestro Señor Jesús, hermanos, cumplió con esta profecía al pie de la letra. Cuando esta profecía que se dio a ellos, no hubo nada que no hizo Jesús. Él cumplió todo. Le trajeron el asna y le trajeron el pollino para su entrada triunfal. Y no solamente esto, pero nuestro Señor Jesús también cumple con las características. Él era justo, cumpliendo toda la ley de Dios, haciendo lo que nosotros nunca íbamos a poder. Él cumplió todas las 613 leyes de Dios, entonces Él es justo. Él trajo salvación hacia nosotros al dar su vida por la nuestra. Y hermanos, como hemos aprendido en los últimos capítulos, Jesús no vino a exaltarse por encima de los demás, sino que Jesús vino humildemente. Nuestro Señor Jesús cumple con esta profecía al pie de la letra. Así como es su entrada, así también como sus características y lo que debería de venir Él. Comparemos a este rey, hermanos, humilde a los reyes del mundo, porque noten y pongan atención, Él viene montado en un asno. ¿Qué rey viene montado en un asno?
¿Cuándo han visto a una celebridad manejando un bochito? ¿Cuándo han visto a un presidente manejando una bicicleta en un evento importante? Hermanos, comparemos al rey humilde a los reyes del mundo. Ellos muestran su grandeza a través de sus caballos y de todos los guerreros que tienen. Ellos muestran su grandeza al conquistar pueblos y robarse el botín de ellos, las joyas, y también al llevarse rehenes de ese pueblo. Es Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, uno de los reyes que llevó a Israel cautivo, quien hizo una estatua grande para que las personas se postraran y adoraran en esa estatua. Pero aquel, hermanos, que merecía toda la gloria y honra, como ahorita vimos, que no simplemente es su nombre, sino que es Dios encarnado, no vino a recibir esa gloria y esa honra de las personas, sino que su misión fue de venir humildemente a servir a los demás. Hermanos, miremos nuestro propio carácter al carácter de Jesús. Yo también necesito que observar mi humildad a la humildad de Jesús. Cuando me miro yo, cuando pongo el espejo de lo que es Jesús y de lo que soy yo me doy cuenta que no soy tan humilde como pienso. Yo que predico y enseño y gracias a Dios tengo la oportunidad de estar en el podcast de Bridge en español y en el comité de las conferencias de Bridge en español. Yo que me gusta estudiar mucha teología, hermanos, créanmelo, hay momentos en el que yo tengo que luchar contra mi orgullo, que me dicen que yo no tengo que escuchar los sermones de los demás. Y esa es verdad. ¿Cómo estás luchando tú contra tu orgullo? El pastor Charles Spurgeon cuenta una historia que le sucedió a él mismo y él hablando en su libro de lecciones a mis estudiantes, él dice que había un congregante en su iglesia que quería cantar en la alabanza. Y le decía, pastor, yo quiero cantar en la alabanza. Y él decía, no tienes las cuerdas vocales para cantar públicamente, pero puedes cantar ahí con los demás. Yo no tengo las cuerdas vocales para cantar. Yo siempre he dicho que cuando yo cante y agarre un micrófono, la ira de Dios va a caer sobre todos nosotros. Así de mal está mi cantar. Pero, hermanos, este hombre le siguió insistiendo a Charles Spurgeon hasta que un día que se acabó el servicio le dijo, bueno, ve y canta. Y dice, no, pero es que no hay nadie. Charles Spurgeon le dice esto, y esto es verdad para todos nosotros. Él le dijo, tú no quieres cantar a Jesús, tú solamente quieres mostrarte enfrente de los demás. Observemos los dones que nosotros tenemos, observemos en dónde estamos sirviendo. Somos humildes como Jesús ha sido humilde, que la humildad de Jesús, hermanos, llene nuestros corazones, que nos dé la convicción para cambiar. No servimos a un rey que se exaltó. Jesús va a venir. Sabemos que la segunda venida de Jesús ya no es en un asno, sino que Él ahora va a venir en un caballo a declarar guerra. Pero en esta primera venida Él vino humildemente. Hermanos, y la primera venida de Jesús puede ser resumida con este versículo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mientras muchos presumen sus riquezas y casas grandes, ¿qué es lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesús en Mateo 8:20? Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mientras muchos de nosotros buscamos ser el número uno y queremos estar enfrente de todos los demás para que nos miren, de nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículos 14 al 15 dice, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ellos lo reconocieron, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Mientras muchos de nosotros queremos en nuestras oraciones decirle a Dios lo que Él debe de hacer por nosotros, de nuestro Señor Jesús dice su palabra, que Él no vino a hacer su propia voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del Padre, y esa voluntad del Padre incluía morir en una cruz. Me encanta mucho lo que dice el autor A.W. Pink, y dice esto, hablando más acerca de la humildad de Jesús.
Obsérvalo en los hombres que Él eligió para ser sus embajadores. No eligió a los sabios, a los instruidos, a los grandes ni a los nobles, sino en su mayoría a los pobres pescadores. Testifícalo en la compañía que mantenía. No buscó a los ricos y renombrados, sino que fue el amigo de publicanos y pecadores. Véanlo en los milagros que realizó una y otra vez. Les ordenó a los sanados que fueran y no dijeran a nadie en lo que se había hecho por ellos. Mírenlo en la discreción de su servicio, a diferencia de los hipócritas que tocaban la trompeta delante de ellos. Él no buscó el protagonismo, evitó la publicidad y menospreció la popularidad. Cuando Él, en cumplimiento de la profecía, se presentó a Israel como su rey, entró en Jerusalén humilde y montado en un asno. Él vino en humildad, hermanos, y lo podemos ver en su entrada triunfal. Lo podemos ver en toda su vida, como lo hemos estado viendo en los capítulos pasados. Y más importante, hermanos, lo podemos ver en su cruz. Cuando el Dios hombre fue clavado en la cruz y experimentó la ira de Dios, lo podemos ver que Él no vino a exaltarse en este momento, sino que su primera venida fue de humildad. Observemos nuestros corazones, hermanos, para que podamos vivir como Él vivió. Muchos de nosotros decimos creer en este rey humilde, pero nuestra actitud hacia los demás dice lo contrario. Hermanos, ahora vamos a estar en Marcos capítulo 11, versículos 8 al 10. Esa fue la primera 7 versículos, todavía nos faltan 2 secciones más. Y Marcos capítulo 11, versículos 8 al 10 lo he titulado Las falsas esperanzas de los judíos y la verdadera misión del Mesías. Las falsas esperanzas de los judíos y la verdadera misión del Mesías. Dice el versículo 8 al 10. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que los seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. El versículo 8, las personas empiezan a tender sus mantos y ramas mientras que Jesús está pasando por el camino. Esto demuestra aceptación de las personas. Ellos lo están aceptando como su rey. Ellos se están regocijando. Y más importante, ellos están afirmando que este rey viene de parte de Dios. En el Viejo Testamento hay una historia similar a la de Jesús y habla de otro rey de Israel y el nombre de este rey es Jehú. Jehú fue ungido rey por el profeta Eliseo bajo las órdenes de Dios para traer el juicio a Jezabel y a la casa de Acab. En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 11 al 13, dice lo siguiente. Entonces Jehú salió a los siervos de su señor y uno le dijo: ¿Va todo bien? ¿Por qué vino a ti este loco? Y él les dijo: ustedes conocen bien al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron: mentira, cuéntanos ahora. Y él le dijo: así me dijo, y así dice el Señor: yo te he ungido rey sobre Israel. Entonces todos se apresuraron y cada uno tomó su manto. ¿Y qué hicieron? Lo pusieron debajo de Jehú sobre los escalones, tocaron la trompeta y dijeron: Jehú es rey. Los judíos aceptaron a Jesús como su rey. Ellos vieron esta entrada triunfal y ellos reconocieron a Jesús, el de la profecía, como el que iba a venir en la profecía de Zacarías 9:9. Ellos tiraban sus mantos y sus palmas, hermanos, y luego el versículo 9 y 10 dicen que ellos gritaban: Hosana. Y la palabra Hosana es una expresión aramea que significa sálvanos ahora. Ellos gritaban: Señor, sálvanos. Al gritar Hosana decían: Señor, sálvanos. Ellos ¿de qué estaban buscando salvación? No estaban buscando salvación de su pecado, de la ira de Dios, sino que ellos estaban buscando salvación porque estaban siendo oprimidos por el imperio romano. Las falsas esperanzas de los judíos. Los judíos por cientos de años estaban esperando a su Mesías, a su rey. Y ellos, como después del último exilio, ellos ya no volvieron a tener un rey por más de 400 años. Ellos en sus teologías y en su propia doctrina empezaron a crear este Mesías que les iba a establecer un reino físico,
que iba a derrotar a los romanos, y cuando vieron a Jesús dijeron: este es nuestro Mesías, nuestro rey profetizado, quien nos ayudará contra el imperio romano. Pero los judíos tenían un peor enemigo, hermanos, y ese es el pecado. Su problema no era físico, sino que era espiritual. Es en Isaías capítulo 59, versículo 2, donde Dios, hablándole a su pueblo, dice las siguientes palabras a través del profeta: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y ¿quién? Dios. Y los romanos, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Ellos son pecadores al igual que nosotros, y están separados de la gloria de Dios, al igual que nosotros antes de Cristo. Ellos pensaban que su peor problema era Roma, hermanos, pero había un peor problema más. Ellos habían modificado a la persona del Mesías a su propia creencia, pero hermanos, Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios. Y ellos continúan en el versículo 10, donde dice: el bendito reino de nuestro padre David que viene. Esta frase nos muestra que los judíos no querían el reino de Dios que Jesús predicaba, porque esta frase dice: el reino de nuestro padre David que viene. Esta frase nos muestra el error en que Israel estaba. Esta frase nos muestra que Israel no entendía nada acerca del Mesías bíblico. En el Viejo Testamento hay profecías donde habla de que Dios establecerá el reino de David para siempre. De hecho, Dios le promete a David que no le faltará un rey que se siente en su trono, y Cristo cumple eso. Pero las palabras específicas, bendito el reino de nuestro padre David que viene, no hay ninguna profecía afiliada con esas palabras en el Viejo Testamento. Ellos acomodaron a la persona del Mesías a sus propias creencias. Muchos de nosotros queremos ser salvos de algo y venimos a Jesús pidiendo que nos salve de esa cosa específica, pero no entendemos que nuestro verdadero problema, hermanos, es el pecado, y nuestro castigo es la ira de Dios. Es Romanos capítulo 5, versículo 9, que dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 9. Entonces, mucho más habiendo sido ahora ¿qué? Justificados por su sangre, seremos salvos de la ira ¿de quién? De Dios por medio de él. A través de Cristo, nosotros por su sangre derramada en la cruz, nosotros hemos recibido perdón de la ira de Dios si ponemos nuestra fe en Jesús. Si tú has sentido que Cristo te ha fallado, solamente te quiero decir esto: no te ha fallado. Tú has puesto tu fe en falsas esperanzas, como los judíos. ¿Qué es lo que tú buscas de Jesús al venir a la iglesia a escuchar acerca de Él? Él no vino a sanarnos físicamente, Él no vino a sanarnos de su ansiedad, y yo se los puedo decir, antes de que a mí me toca predicar, yo padezco de mucha ansiedad. Toda esta semana ha sido mucha ansiedad para mí. Yo ya he caminado más desde el 2017, y muchos de ustedes mucho más años que yo con el Señor, y nunca me ha sanado de mi ansiedad. Yo lo único que sé es que Él me sanó, Él me salvó de la ira de Dios y de mi pecado, y yo estoy bien viviendo con la ansiedad con toda mi vida, con que sepa que un día yo estaré con Él en la eternidad. Hermanos, la mala doctrina de los judíos se demuestra después, cuando ellos, en unos días después, los mismos que gritaron Hosana a Jesús, dicen: denos a Barabas y crucifíquenlo. Los judíos no fueron salvados de Roma. De hecho, en el año 70 AD, después de Cristo, el templo fue destruido otra vez. Y ellos siguen esperando a su Mesías, y ellos siguen poniendo sus esperanzas en un Mesías falso que nunca va a venir, porque el que había venido, ellos lo rechazaron. Vayamos a la tercera parte del sermón. Bueno, antes de ir a la tercera parte, les quiero decir esto: una salvación fuera del verdadero propósito de Jesús, hermanos, da un resultado, una fe muerta, de promesas muertas y una liberación falsa. Si tú buscas tu salvación en Jesús en lo físico, estas son las tres cosas que obtendrás: una fe muerta, promesas muertas y una liberación falsa.
Pero una verdadera fe en el Cristo correcto da un resultado de una relación con Dios, que es lo que más debemos de desear en nuestras vidas, al saber que somos separados de Él por nuestro pecado. Nos da promesas vivas y una verdadera liberación de nuestro verdadero problema, que es la ira de Dios. Ahora sí vayamos a nuestra tercera parte del sermón y es en el versículo 11. Marcos capítulo 11, versículo 11, y lo he titulado esta última parte, el Mesías abandonado. Marcos capítulo 11, versículo 11 lo he titulado el Mesías abandonado. Dice el versículo 11, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después miró todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Y ahí acaba el versículo. O sea, estamos en los versículos 8 al 10 y llegamos a lo que se le dice como el clímax. Y luego en el versículo 11 es muy anticlimático. Estaban diciendo, Hosana, Hosana, el bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y luego el versículo 11, Jesús entró al templo, miró alrededor y se fue. Hermanos, Jesús entró en Jerusalén, pero su destino no era ir a donde estaba el rey. Él no fue a tocarle a la puerta del rey para tomar la ciudad de Jerusalén. Él no le dijo a Mateo, Mateo, tú súbete en este techo, Juan, tú súbete en este otro techo, y cuando le digan, háganle una plancha al rey. No, hermanos, él fue al templo porque su misión fue espiritual, no física. Él no vino a tomar una ciudad, él vino a ganar una batalla espiritual. ¿Qué le pasó a todas las personas que lo estaban siguiendo? ¿Qué le pasó a esas personas que estaban gritando, le estaban diciendo Hosana, quien tiraron sus mantos? Hermanos, el abandonamiento de Jesús en el templo nos muestra dos cosas. Esta es la primera, la falsa espiritualidad de los judíos. En Malaquías capítulo 3, versículo 1 hay una profecía que Dios da a su pueblo, y el libro de Malaquías es el último libro antes de comenzar con el Nuevo Testamento, es el último profeta. Después de ahí hubo 400 años de silencio. Y dice esto: yo envío a mi mensajero y él prepara el camino delante de mí. Este habla de Juan el Bautista, que viene a preparar el camino del Señor. Sabíamos que Juan venía hablando del arrepentimiento y bautizando a las personas en agua. Y luego continúa la profecía diciendo: y vendrá de repente a su templo ¿quién? El Señor. Esto habla de Jesús, que Él iba a venir al templo un día, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto, es su sangre la que sella el pacto nuevo, el pacto de gracia. Quien ustedes se complacen, es en Él quien ellos se deberían de complacer. Y dice: ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Hermanos, el Señor llegó, el mensajero del pacto llegó en la casa de Dios, el lugar más santo, el lugar que debería de ser de espiritualidad, el lugar donde se juntan las personas que escudriñaban el Viejo Testamento. Y sabemos que en un par de días, en el próximo sermón que Adrián va a predicar, Jesús les dice: ustedes han convertido mi casa, la casa de oración, en una cueva de ladrones. Jesús llegó en la casa de Dios y nadie lo recibió. Esto muestra que había pura falsa espiritualidad en los fariseos, en los escribas y en los judíos. La escena en ese momento, hermanos, es como si estuviéramos viendo una película que está en la India. No sé si han visto, pero en la India, cuando salen las personas de una tienda, están las personas pasando por en medio de ellos, están los carros del uno al otro manejando, ellos están siguiendo con su día a día, y nuestro Señor Jesús está parado ahí en el medio y nadie lo notó, nadie estuvo ahí para recibirlo. Hermanos, esto muestra una falsa espiritualidad de los judíos. La segunda cosa que podemos aprender en este último versículo es Él estará solo en su sufrimiento. Hermanos, aquí las personas que venían a Jesús a adorarlo, que le estaban gritando Hosana, lo abandonaron, así como en un par de días en su crucifixión, todo lo abandonarían para sufrir solo y morir solo. Si yo estuviera en esa historia, hermanos, yo les voy a decir la verdad, yo lo hubiera abandonado también.
Y yo creo que todos nosotros lo hubiéramos abandonado también. Y Él así vino a servirnos, al dar su vida por la nuestra, a recibir la ira de Dios que yo merecía recibir. El punto del sermón es este. Otra vez se los vuelvo a decir, debido a que Jesús es el Mesías prometido, yo puedo poner mi fe en Él y tener la aseguranza de que me ha salvado de la ira de Dios. Qué gran humildad, hermanos, de este rey al venir a dar su propia vida. Va a morir bajo las manos de su propia creación. Y muchos de nosotros que pecamos, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, un día estaremos con Él y Él nos ama. Hermanos, es importante que nosotros sepamos el verdadero propósito de Jesús. Y si tú vienes buscando salvación fuera de la espiritualidad, lo único que te quiero decir es esto: Cristo vino no a salvarte lo físico, no de tus problemas, sino que Él solamente vino a salvarte de la ira de Dios. Y la esperanza es esta: que todo aquel que ponga su fe en Él no se perderá y no experimentará la ira de Dios, sino que un día estaremos con Él para siempre. El primer libro de Génesis habla de una creación perfecta, que estaban con Dios, y luego que ellos, Adán y Eva, pecaron y ahora estamos en un mundo pecador. Pero el último libro de Revelaciones habla de una creación redimida, perfecta, que estará con Dios. Hermanos, oremos. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Cristo, muchas gracias por tu humildad. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por ser justo, cumplir las leyes que nosotros nunca íbamos a poder cumplir. Gracias que tu justicia es contada hacia nosotros si ponemos nuestra fe en ti. Gracias por ser el gran Rey prometido. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, y gracias que nos has salvado de la ira de Dios, porque yo sé esto, que aunque todos los sufrimientos que padezcamos en esta vida y todos los problemas físicos que todavía tenemos hasta el día en que nos moramos, será para darle gloria a Dios cuando corramos hacia tus pies y te abracemos. Padre, te agradezco por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.